Luisito, ha estado interesante. Han pasado muchas cosas. Muchas. Montones. Y las que faltan por pasar. Sí. Hay guerra de reintegro. Hay guerra de reintegro. De quién paga reintegro y quién no lo paga. Así O sea, Y no sé, hay reforma contributiva WARS, También. aparentemente, también. también. Y pues, nada, la semana pasada usted sabe que estuvo con nosotros el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pared, y nos dijo un par de cosas. Le cayó arriba que hay dramita también con eso, porque ya me escribieron de la liga y creo que vamos a tener al presidente por ahí, pero hablo de la liga del BCN, hablo de nuestro evasor contributivo favorito, Cris Agrón, Ajá. que todavía no le ha enviado los chavitos, Ajá. pero se ha ido a viajar. Ajá. Así que esta semana también hubo movimiento, hubo otro de los influencers, de los youtuberos se declaró culpable, pero también hizo par de expresiones sobre par de cosas. Par de cosillas. Par de cosillas. Nos Y pidieron tiempo igual. de momento, o sea, nos pidieron tiempo igual. Entonces, pues yo le dije, pues está bien. Aquí no rige esa regla porque esto es internet nada más. Sí, pero nosotros nos gusta el calentón. Estamos y pues, puestos por el problema. Pues exacto. estamos Así puestos que la persona que nos pidió el tiempo igual está aquí. Y es el senador Juan Zaragoza. Y le damos la bienvenida. Bienvenidos a Puestos por Problemas. Gracias. Bienvenido de nuevo. Bueno, no es la primera vez porque usted Vine ha estado. bastante al principio. Exacto, sí, cuando estábamos allá en la Rumble. No Que grabamos en una oficinita más chiquita. estábamos en todas esas video y eso, no estábamos en los millones. Pero le mandamos la 480. Yo lo siempre. iba a decir, pero... Sí. cosas. Pero nosotros enviamos los chavos. Sí, le mandamos la 480. O sea, nos retenemos, Patreon se la envía. Patreon le envía y nosotros, tú sabes, tenemos que pagar lo que tenemos que pagar. Y bastante que está duro. Anyway, mire, nada, la semana pasada hablamos con el secretario, hablamos un par de cosas. Una de las cosas que nos llamó la atención, pues, es el asunto del cambio del sistema contributivo, la celeridad con la que Hacienda está procesando ahora las contribuciones sobre ingresos, particularmente, y que la gente está recibiendo los chavos. Yo creía que yo venía a hablar aquí del BCN. Bueno, le vamos a preguntarle eso Vale, también. Yo sé que usted está dolido porque perdieron. Los cangrejeros ganaron y ustedes perdieron en Humacao. Sí, está dolido, pero no importa, podemos hablar de eso más al final. Senador, yo sé que obviamente la tiradera es lo nítido de esto, pero antes de llegar a la tiradera y a las contestaciones, estamos técnicamente en proceso de presupuesto y en proceso de reforma contributiva, o por lo menos. Le voy a acomodar esto mejor porque Ángel me está allá y regañándonos. Por Ya lo está, menos ahí está. hay una propuesta de reforma contributiva presentada por el Ejecutivo. Si escuchó el episodio pasado, hablamos un poquito que tanto Jonathan como yo estamos un poquito escépticos con la propuesta, que nos parece que estaba hecha específicamente para favorecer a los grupos que son... Tú estás más escéptico que yo, pero sí. Yo estoy más escéptico. Sí. Y yo he escuchado sus comparecencias en la prensa y he leído lo que usted ha dicho. Creo que también usted está bastante escéptico. Así que háblenos un poco por dónde van esas conversaciones y de verdad hay alguna esperanza de que se apruebe algo en esta legislatura tan complicada y en este cuatrienio tan extraño. Oye, bueno, tal vez el punto de partida debe ser de que sí hay un consenso de que hay que hacer algo con el sistema contributivo, ¿verdad? Está caro, che, duele. Y yo creo que aún en el plan fiscal así lo establece, ¿verdad? Donde tal vez no hay un consenso es que muchos economistas, la Junta y yo, que no soy economista, entendemos que estamos en una burbuja, ¿verdad? Y cuando estamos en una burbuja, me parece que el comportamiento desde el punto de vista fiscal debe ser diferente. Y usted habla de una burbuja de fondos federales. Exactamente. Y cuando digo burbuja es un espejismo, una bonanza temporera, ¿verdad? Que tiene principio y tiene fin. Y eso te plantea varias cosas, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues sí, hace falta una reforma contributiva, pero si la vamos a hacer, esa reforma debe enfocarse en qué. De nuevo, partiendo de que estamos en una burbuja. Y mi planteamiento es que si nos ponemos a trastear ahora con el sistema contributivo, si es que nos podemos dar ese lujo desde el punto de vista de sacrificio fiscal, yo lo haría de tal forma que aporte algo que ayude a tener un soft landing cuando salgamos de la burbuja. ¿Y cómo sería eso? O sea, ¿cómo se materializaría? Y entonces ahí es donde también está la controversia, ¿verdad? Mi visión es que la forma de tú tener un soft landing cuando salgamos de esto es fortaleciendo a las pymes
Los empresarios puertorriqueños. Pero alguien dice que alguien pudiese argumentar que, porque el secretario nos dijo que la reforma como está diseñada, las pymes se ven beneficiadas. Sí, es cierto. Y de hecho, políticamente es difícil oponerse a la propuesta del gobernador. Ok. ¿Verdad? Porque la propuesta del gobernador le reduce las contribuciones a todo el mundo. Pero cuando tú te sientas con un café o con algún otro tipo de elixir y dices, bueno, pero ven acá, todo el mundo. ¿Quién está incluido en todo el mundo? Dice, bueno, en todo el mundo están incluidos los bancos. Ok. Y los bancos, en un análisis de servilletas, se pueden estar ahorrando 40 millones de pesos. En el agregado. En agregado. Ok. En real money. No porcentual, no proporcional en dólares. Todo el mundo incluye las megatiendas, que se pueden estar ahorrando una cantidad similar. Y todo el mundo incluye las compañías de planes médicos, que se pueden estar ahorrando una cantidad similar, ¿verdad? Entonces, mi planteamiento es, si hay ahí en esos 3 millones alrededor de 100 millones de pesos, no salimos mejor volviendo burbujas, aterrizaje suavizado, no salimos mejor poniéndole eso encima de lo que ya el gobernador le está dando a las pymes. Y ese es mi planteamiento. Cuando tú ves los estudios que apoyan la propuesta del gobernador, aunque no lo mencionan directamente, porque el que lo escribe sabe que esto de trickle down economics o la economía del goteo eso está desacreditado. Claro. Eso está súper. Y para los que nos escuchan, es la teoría de que en la medida que tú le ahorras contribuciones a los grandes compartirán las bienaventuranzas con los de abajo. Eso gotea. Como una cascada. Eso percola, ¿verdad? Sí, porque los ricos, si algo se caracterizan es por regalar su dinero. Un saludito a los amigos del 4%. Sabemos lo de ustedes. Lo sabemos lo de ustedes. Y entonces, entonces mi planteamiento es, oye, yo creo que salimos mejor. Si ahora mismo ustedes me someten aquí a un interrogatorio y me dicen, ¿la propuesta del gobernador le da ahorro a las pymes? Sí. Pero si me preguntan, ¿son suficientes? Mi contestación es que no. Ok. Yo cogería lo que le estamos dando a esa gente allá arriba, todo o casi todo, ¿verdad? Porque se le puede dar algo también, una tierrita, para que no digan que no guisaron. Algo, pero el grueso yo recalibraría la ecuación y lo metería a las pymes y a la clase media. Okay. Y esa es mi propuesta. Entonces, eso es lo que ha provocado ataques de que yo puse las cruditas, que yo no estaba allí cuando eso, que yo me robé los reintegros. Al otro día alguien había en las redes acusándome de la vampirita. Mira, rayos. Yo también. Eso fue cuando Hernández Colón el primer cuatrenio, ¿verdad? Yo estaba en high school. En esa época yo estaba preocupado por el garadiábolo. No sé si tú te acuerdas, que aquello que era una criatura. ¿Qué es eso? Una criatura que dicen que rondaba por el yunque. Antes de Chupacabra. El caradiablo es el abuelo del Chupacabra. Wow. Nosotros somos Chupacabra para acá. Es un deep cut. Yo nunca había escuchado eso. Yo conocía al vampiro Moca, pero el caradiablo. Todos esos son de la misma familia. Nunca había escuchado eso. Pues todo eso ha provocado estos ataques y nadie me ha contestado la pregunta. Pero la pregunta mía es, ok, ¿tú crees en trickle down economics? Pues defiéndelo. Pues tira para adelante. Pero vamos a ser bien específicos. ¿Usted le ha hecho la pregunta al secretario? ¿Directamente? No se la ha hecho directamente. ¿O le ha pedido la información? Le he pedido, sí. Se le pidió se le hizo una carta de 2 páginas pidiéndole datos por industria, por niveles de ingresos, para validar esos cómputos que yo hice. Eso fue hace un mes. Todavía no he recibido contestación. Pero él le respondió, digamos, que la recibió. Y él le respondió que la están trabajando. Sí, que la están trabajando. Okay. Que la están trabajando. Entonces, esa es la controversia con la reforma, ¿verdad? Es interesante porque, toda esta discusión tiene un gran asterisco, nos guste o no nos guste, que es la Junta de Control Fiscal. ¿Y la Junta no ha dicho nada? La Junta sí dijo en el plan fiscal último de Semana Santa, dijo varias cosas. Validó que estamos en una burbuja. Que a ellos no les gusta que uno use el término, pero lo validó porque la Junta, no sé si ustedes han tenido, han estado suficientemente aburridos para leer el documento
Hemos leído los sumarios. Pero el plan fiscal nuevo. No. Mentiría si te digo que me vi todas las Exacto. Conseguiste un Cliff Note. Le enseñé un Cliff Note. Conseguí a ChatGPT que lo leyera por mí y me lo resumiera. Pues un PowerPointcito por ahí que está corriendo. La Junta, y esto me lo había dicho Mojica hace como un mes y pico. Mojica es el nuevo director. Sí, el nuevo director. Hace una gráfica donde computan el crecimiento de la economía de Puerto Rico en los pasados 4 años. Incluyendo este. Y entonces hacen un ejercicio donde extraen el efecto de los fondos federales. Un ejercicio interesantísimo, ¿verdad? Dice, bueno, estos son los crecimientos bajísimos, pero vamos a quitarle los fondos federales. Todo es negativo, excepto un año. Que eso lo que valida es que estamos corriendo con gasolina prestada. O sea, estamos... ¿Y cuánto le queda a ese tanque de gasolina federal? Ellos estiman que la cola, el back-end, al final va a durar 33, 34, 35. Si esa cola va a ser lo suficientemente fuerte... O sea, que nos queda como 10 años. Lo suficientemente fuerte como para tener un impacto grande en los recaudos. Yo creo que va a ir menguando. Okay. Yo creo que va a tener también su soft landing. Va a ir aterrizando. Entonces, otro punto importante que hace la Junta es que reconoce que hay necesidad de una reforma, pero tiene que ser revenue neutral. ¿Verdad? No puede costar un centavo. Y ya eso pues complica aún más la cosa. Pero cuando te dice que no puede costar, pues lo que te está diciendo es, pues identifícame de dónde. Pero yo recuerdo que, y se lo pregunté al secretario aquí y antes cuando estuve explicando su reforma contributiva, que él me decía, nosotros estamos vamos a convencer a la Junta y tenemos los argumentos suficientes para convencer a la Junta de que cambie la definición de revenue neutral y que la convierta en... que utilice las herramientas de eficiencia de ¿verdad? Reducción en el costo gubernamental y los ingresos que vamos a proponer y la actividad económica que se va a llegar a través de esta propuesta. En la conversación que usted ha tenido con Mojica, ¿eso ha pasado? O sea, ¿eso se ha planteado que él le haya dicho? Sí. Y él está muy convencido. Él reconoce que hay una distinción entre revenue neutral y fiscally neutral, ¿verdad? Revenue es... Cuando te dicen revenue neutral, el revenue son ingresos. Y lo que te quiere decir con eso es, si quitas ingresos a alguien, tienes que añadirle los ingresos. Se los tengo que buscar por otro lado. Pero en la misma categoría de ingresos. Okay. Cuando te dicen fiscally neutral, es que tú puedes cortar contribuciones y para quedar even, puedes cortar gastos también, ¿verdad? Son dos formas de hacerlo, ¿verdad? Algunas jurisdicciones en Estados Unidos lo hacen así. Más es del tipo republicano. Vamos a cortar contribuciones y eso nos obliga a cortar gastos. ¿Verdad? Se hace mucho como una herramienta para cortar gastos, porque te obliga. Dice, pues corta ingresos, entonces no te queda más remedio que cortar gastos. Lo que nosotros conversamos es que él entiende que hace falta una reforma, pero no está convencido que este es el momento. Él continuamente me daba como ejemplo el estado de Nueva York, donde se hizo una reforma que duró 7 años. Me dice, hablando de soft landing, Zaragoza, pues mira, en Nueva York como lo hicimos, fue paulatina. Y eso nos daba tiempo de que si el sistema no reaccionaba como nosotros queríamos, metíamos freno. Y posponíamos los años que faltaran. Y lo íbamos llevando aguantado, o sea, con la brida corta, versus tú decir, todos los beneficios los voy a dar ahora, efectivo el año que viene, o efectivo este año. Yo creo que él estaría más inclinado a algo así, a largo plazo, que también entonces reduce el costo. O sea, el impacto fiscal. El impacto fiscal. Bueno, lo reduce para ese año. Pero no lo va mitigando. Exacto, va building up. También menciona en el plan fiscal, que es algo que nosotros hemos hecho en el gobierno muchísimas veces. Él dice, como hablaba de revenue neutral, si tú vas a reducir contribuciones, pero vas a aumentar por otro sitio, no me trates de coger de lo que no soy. Aumenta las primero. Que yo vea que la estás captando. Y después da los ahorros.
Porque tú sabes que aquí, en presupuestos anteriores, en reformas anteriores, se hacía al revés de los cristianos. Tú bajabas las contribuciones y decías, y entonces esto lo vamos a cuadrar con mayores eficiencias. O lo vamos a cuadrar Y la eficiencia nunca se daba. Nunca se daba. Es que es la verdad. O sea, O lo vamos a cuadrar con una amnistía, o lo vamos a cuadrar con unos proyectos especiales. Digo, las mentiras ahora vendría bien, porque Tú sabes. en este momento, imagínate, pero ajá, sí. Oye, ese perro nos ha mordido 20 veces. Claro. Pues, esa visión de la burbuja es interesante porque me imagino que están al tanto de la carta que salió la semana pasada, donde se enmienda el presupuesto. Sí, El estimado de ingresos se enmienda, se le sube $1 billion y pico. Y casi todos esos chavos se fueron para los bonitas. No, fíjate, es interesante porque casi todos los usos que se le dan son cosas no recurrentes. Ya, ok. O sea, que ahí te manda el mensaje. Ajá. En época de burbuja, cualquier exceso de ingresos no lo uses para cosas recurrentes. Exacto. Úsalo para one shot, para resolver problemas. La partida más grande de esos 1,000 y pico millones, no sé si recuerdan la carta, fue una idea que yo le traje en la reunión. Ok. Yo no le recordé porque él no estaba aquí cuando pasó. Pusieron bastante en la reserva, ¿verdad? Exactamente. La emergencia. Sí. Exactamente. Esa fue la idea que yo le llevé Sí, ya. porque hay un proyecto de principio de cuatrenio Ok. de Villafañe Ok. que yo informé en la comisión y lo defendí, aumentando el fondo de emergencia a 130 millones anuales hasta llegar al $1.3 billion. Ok. Pero eso fue contemporáneo a la misma vez que se estaba renegociando los GOs. Ya. O sea, nosotros tenemos ahora mismo en reserva ¿cuánto? O sea, se supone que... No, lo que hay es muy poco porque, Muy poco, ok. déjame acabarte el cuento, pues se enmienda, se le dice vamos a meter 130 anuales, pero la Junta lo deja sin efecto. No lo impugnó. Lo dejó sin efecto por asfixia, porque no le asignó la cantidad de presupuesto. Ok. ¿Verdad? Y el planteamiento que utilizaron en aquel momento, que me parece que hace sentido, fue, espérate, gallo. No pongas ese cash porque los GIOs lo van a buscar. Exacto, Se tú lo van a estás pasando por la piedra, estos tipos aquí metiéndole un corte de 40 y con un lado de la boca y con el otro estás diciendo que me sobran 130 millones. Exacto. Oye, decídete. Claro. O sea, tenemos que ser consistentes. Si estamos haciéndole un cuento a esta gente, tiene que ser consistente con el cuento. Sí. Entonces, si nos queremos clavar los GIOs, pues hay que clavarse los GIOs primero y después bregamos. Y después ahorra. Ajá. Entonces yo le dije a Mojica, y le hice el cuento, él no estaba al tanto. Le dije, pero ¿qué tú crees si aprovechamos estos tiempos de bonanza temporera para engordar ese puerquito? ¿Tú sabes? Pues porque hace sentido, aunque le dije, el concepto de ahorro en Puerto Rico a nivel personal y a nivel nacional puede ser un concepto complicado, ¿verdad? Y entonces nos hicieron caso y cuando sale la carta le asigna 650 millones. De cantazo. Que es el funding de 5 años. A la reserva. 130 por 5. Ok. Le metió 5 años de cantazo. Pero recurrentemente le van a meter... Le van a seguir metiendo 130. Hasta 1.300. Porque para mí lo ideal sería... Claro, oye, digo, yo estoy amarrado con un tema ahorita. Yo fui el secretario que tenía 15 a 20 millones de pesos en la cuenta. Aunque alguna gente diga Vamos a hablarle. Bueno, espérate, porque yo tengo... Aunque alguna gente la diga, pregunta yo quiero saber dónde usted está escondiendo los chavos de los reintegros, porque... Aguántala ahí. Eso vamos ya mismo. Pero hace sentido porque no podemos pensar que siempre vamos a estar con las vacas gordas. Por eso, pero o sea, digamos, si mañana aparecen los chavos y le metemos 1.3, ¿verdad? Que es 1.000.300.000. Sí. Para esa cuenta reserva. ¿Qué cushion le generaría al gobierno esa cuenta? O sea, ¿qué eficiencia operacional o qué pudiésemos resolver con esa cuenta reserva tan grande? Para darte, a eso era lo que iba. Para mí lo ideal, que es el próximo paso con la Junta, es que el numerito mágico ahí para mí es 3.5 billones. Y tú dices, ¿y de dónde lo sacaste? 3.5 es la suma del servicio de la deuda de un año más el servicio de las pensiones de un año. Ok. 2.3 de pensiones, pay-go, y 1.2 de deuda. Okay. Si nosotros podemos salir de esta bonanza temporera con unos ahorritos equivalentes a un año de servicio de deuda y a un año de servicio de pensiones, yo creo que eso nos va a dar una tranquilidad de que si se cae el planeta, si el litro de gasolina sube a 3 pesos, exacto, si el prime sube a 22%, como estaba cuando yo estaba estudiando, pues tenemos un año ahí de cushion.
Ahora, si el billón tres, pues basado en esos mismos números, te da para el servicio de deuda de un año Ok. o te da para cubrir servicios esenciales. Pero el planteamiento es que de esta bonanza temporera, Ujú. oye, el perro no nos puede morder 2 veces. Claro. O sea, tenemos que... tiene que haber aquí un learning curve, coño, porque o sea, no puede ser. ¿Sabes? Tenemos que Mire, secretario, ¿dónde usted está escondiendo los reintegros de la Pues gente? bueno, cuando usted era Ok, vamos, secretario? vamos a recordar. Vamos. Ajá. Aquí el secretario de Hacienda vino a decir, ¿verdad? Que pues que hay liquidez, que hay chavitos, que se están pagando los reintegros y que había gente que decía, fue un no-mention, pero evidentemente estaba hablando de usted, que cuando habían 15 o 20 millones de pesos, él creía que simplemente no estaban buscando bien el dinero. Que podían Que hacer decía que si tú te logueas a mi banca online y ves los chavos Ajá. ahí, pues... Que básicamente él sugería que había chavos en otros lados que se podían se podía transferir. mover. Sí, sí. Eso Se podía fue, mover. en so many words. Sí, eso fue lo sí, que- eso fue una evaluación que se hace basado en el estado financiero Ok. de junio 30 del 16. Y eso es como tú hacer una evaluación de lo que sufrió una familia en el huracán María basado en una foto de la casa. ¿Verdad? Yo te puedo hacer una foto de la casa y tú me puedes decir, pues mira, esa gente no la pasó tan mal. Pero te van a decir, bueno, que tú no estabas ahí, ¿verdad? A lo que voy es lo siguiente, mira, y yo me alegro que se haya traído el tema porque... ¿Cuántos chavitos había en caja en ese momento? Habían 15, bueno, primero, Mm. el estado financiero del gobierno de Puerto Rico es un estado financiero que incluye Ujú. todas las unidades componentes, que es un término que él usa en la conversación, que se usa en la conversación, que para el oído no educado en temas financieros no significa nada, para el oído educado significa energía eléctrica, Ujú. acueducto, UPI. Fondo del sí, seguro. y recuerdo la conversación, él decía que él sugirió que Exacto. de las unidades componentes había catch Exactamente. que pues, se podía utilizar para, digamos, crear algo como un préstamo entre unidades. Esos 3.000 millones incluyen... Y pensiones, presumo, ¿no? El sistema de retiro. hay varias cosas, mira. Ya como es que esto fue un novelón. Mm. Las cuentas que el secretario tiene, que hoy tiene Hacienda en la banca privada, las abrí yo. Porque tengo unos minutitos para dar un poquito de background aquí, ¿no? Mira, vamos a darle para atrás el tiempo. Vamos a ubicarnos noviembre, diciembre de 2015. Ya Alejandro había dicho que no podemos pagar la deuda. No, todavía. No, todavía. Ya había salido el artículo de Barron's que había puesto a todo el Exactamente. mundo financiero Exactamente. en alerta de que Sí, esto quedaba para el boquete. Ya estábamos con un poco de problemas de cash. Y ya se estaba hablando en el Congreso de una junta. Promesa no se había radicado ni nada, pero ya estaba eso dando vueltas por ahí. Entre el 2016, a principios de 2016, nosotros hacemos default en unas obligaciones Ujú. secundarias, por llamarlas así, porque no eran GOs, Ujú. Esa era aquella de de edificios públicos y otras. públicos y, Ujú. y lo de la azucarera, creo que era. Una cosa así que... Sí, lo recuerdo. Exactamente. Yo era secretario, pero yo era miembro de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento. Todos nuestros depósitos estaban en el Banco Gubernamental. Correcto. Entre el 16, en la Junta se empieza a tener una preocupación con la liquidez del banco, ¿verdad? Y con la capacidad del banco de honrar los depósitos de la gente, incluyendo los de Hacienda. Mm. Haciendo un sidebar aquí, para que la gente entienda, es un poco como lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Ok. ¿Verdad? Pero la gente tal vez dice, pero si yo tengo unos depósitos en un banco y tengo aquí una libretita que dice que tengo esos chavos, el banco los tiene que tener. Correcto. Pues mira, el banco no los tiene. Pero esos depósitos en ese entonces del BGF eran solamente unidades del gobierno y municipio o habían también entidades privadas. No, solo gobierno. Solo Gobierno. BGF nunca recibió depósitos. depósitos privados. No. O sea que cuando usted dice cliente, el cliente era el gobierno. Exactamente. Y los municipios. Exactamente. Ujú. Empieza un proceso de monitorear porque Fortunio nos había dejado unos regalitos porque había hecho unas emisiones de deuda a corto plazo que había que repagarlas en ese cuatrenio y eso había socavado las reservas de cash del banco, ¿verdad? Y entonces empezamos con un proceso de racionamiento informal, ¿verdad? Estar pendiente, espérate, cierra la pluma, abre la pluma. Yo veo las cosas malas y no buenas
Y yo digo, coño, yo tengo aquí un conflicto de intereses porque yo soy miembro de la Junta del Banco y tengo la responsabilidad de velar por la continuidad del Banco Nacional, Ajá. ¿verdad? Pero soy secretario de Hacienda Y de la cuenta de tesorería. y soy depositante. Y depositante. Y soy depositante. Y además del conflicto, también tenemos que entender que antes de promesa no teníamos la protección legal contra acreedores. Correcto. ¿verdad? O sea, técnicamente aquí cualquier acreedor podía radicar en el Tribunal Federal de Nueva York, a lo mejor, y venían podía para el banco. venirle a congelar cuentas. Exacto. Exactamente. Habíamos hecho un default por ahí febrero o marzo. Con quiebra, ¿te acuerdas? Sí. Nosotros teníamos los sensores prendidos por la cosa legal, no teníamos protección. Yo hablo con el secretario de Justicia, hablo con el gobernador. La ley orgánica del Banco de Fomento decía que el secretario de Hacienda era el que jalaba el gatillo y podía, en un informe al gobernador, decir que pusiera en sindicatura al banco. Ok. Y yo dije, pero es que yo no puedo mandar en sindicatura al banco estando dentro del banco. Porque, coño, Tengo la cuenta ahí. porque yo tengo... O sea, la cuenta del secretario estaba ahí. Entonces, ahí es que renuncio al banco. Y hay una primera plana por ahí que corrió. Ya. Ah. Zaragoza renuncia El BGF. al BGF, ¿verdad? Entramos en esa etapa de racionamiento. Todos mis chavos están allá adentro. Yo no los puedo sacar así con suma facilidad, ¿verdad? Entonces, yo digo, esto pinta mal. Días después se radica la ley de moratoria, que no es la ley de quiebra criolla. Es la ley de moratoria, que era una ley para poner en moratoria al banco y establecer un proceso formal de racionamiento de retiros de depósitos. Un corralito. Un corralito. Y el corralito establecía que no se podían sacar más de 10 millones al mes. O sea que el racionamiento de los reintegros iba por ahí. Entonces. Entonces, yo tengo mis depósitos en el Banco de Fomento, Ajá. ¿verdad? Pero entonces yo digo, espérate. Yo renuncio, yo soy parte del grupo financiero, sé que viene la moratoria, sé que van a poner racionamiento. Yo digo, a mí, está bien, me pueden acusar. No, yo no quiero que a mí me acusen de sacar chavo, pero yo no voy a depositar más chavo. Ya. Porque yo no voy a depositar cosas que yo no pueda sacar después. Tú sabes, porque oye, todo tiene su límite. Sí, sí. Entonces, yo salgo corriendo y hago un inventario de las cuentas que se habían abierto bajo Tocqueville, ¿sabes? Por allá. Wow. Y eran 600 y pico de cuentas de banco. Del BGF. Del BGF. O sea, En el de BGF, Hacienda sí. en el BGF. Y ahí habían diferentes tipos de cuentas. Cada ley tenía su cuenta, me imagino. Sí, y había muchas cuentas de fondos federales. Ya. Ah, ok. Que, Que eso es peor porque eso sí que te lo congelas ahí. y pregúntale al alcalde de Yauco. Ajá. Habían varias cuentas con cientos de millones de pesos de escrow accounts. Claro, oye, si tú se lo dices a esta gente de esta administración ahora que no ha emitido deuda, pues tal vez ellos no saben que cuando tú emites deuda, tienes que mantener un escrow de casi siempre por lo menos 6 meses de pago de interés y principal. Ya. Pues yo tenía cuentas de fondos federales, tenía cuentas de escrow de emisiones de deuda, tenía pues el dinero regular. Entonces, yo digo, pues espérate, yo no voy a seguir depositando ahí. Hago mi inventario y salgo corriendo a la banca privada. Y abro las cuentas en la banca privada y empiezo a depositar allá. Pero me quedé pillado con unos balances acá que me tenían. O sea, en todo esto es abril, mayo, ya promesa estaba fuerte sonando. Habíamos hecho un default. Creo que ya habían declarado no lugar la coquiquiebra, que era nuestra promesa interna para reestructurar. La ley de quiebra criolla, que era otra ley, se dejó sin efecto. Yo estaba y entonces, volviendo a tu pregunta inicial, que el Estado financiero dice que habían 3,000 millones, ¿verdad? Pues sí, habían 3,000 millones, pero eran fondos federales, eran escrow de emisiones de bonos, eran chavos de acueductos de energía eléctrica, que tú dices, bueno, pero si el gobierno es gobierno. Pero ven acá, ¿tú crees? Tú has visto las veces que se ha tratado de sacar chavos del fondo, que se ha hecho por legislación. Pero tienes que entender que hay corporaciones públicas y hay corporaciones públicas. El fondo no emite bonos. Ok, pero la autoridad sí.
La autoridad hace acueductos. raza. Pero claro, si tú no has estado involucrado en eso, pues tú no sabes que yo no puedo. Transferir cosas. Exactamente. O sea sea, que- ¿tú o te sea- crees que Acueducto, que Energía Eléctrica va a poder vender bonos en el mercado? Si el secretario de Hacienda está raideándole la cuenta. Cuando dice que si el Fondo General se queda sin chavo, Energía Eléctrica le va a prestar chavo al Fondo General. Claro. Bendito sea el Señor. Pero, ¿sabes? pero técnicamente se podía hacer o no se podía No hacer? se podía hacer. O sea, usted no podía transferir de ningún No, lado. yo de donde pude, que era ACA y Fondo, porque no emiten deuda. Ok. Porque no emiten deuda. Y entonces es esa dinámica. Pues por eso tú dices, pues 3 millones de pesos, 3,000 millones de pesos. Pues sí, pues ahí está lo que estaba pillado en Banco de Fomento. Ahí está los escrow, ahí está de cuentas de fondos federales. Y es interesante porque se hace un planteamiento también que el crédito al trabajo no nos permite manejarlo como que el crédito por dependiente no nos permite manejarlo como el crédito al trabajo, y aquí hago la distinción que alguna gente lo sabe, que el crédito al trabajo se solicita a través de la planilla puertorriqueña, el crédito por dependiente a través de la federal. Ujú. No se puede, alguna gente plantea que no se puede hacer porque el gobierno federal no confía en nosotros por lo que pasó con los reintegros. Pero eso no tiene ningún sentido. De hecho, es todo lo contrario. Yo me reuní con Ida Velázquez, yo me reuní con el Tesoro Federal para pedir que nosotros administrar el crédito por dependiente. Y una de las evidencias que le di de que confiaran a nosotros fue que yo no pagué los reintegros. Yo dije, mira, si nosotros respetamos los fondos federales, que yo preferí no pagar los reintegros a ponerme a jugar con los fondos federales. Pero entonces, O sea, que es todo lo contrario. O sea, si yo o sea, que lo llego... que usted decía de que cuando cayera algo se enviaban los chavos era porque realmente no tenía chavos en la cuenta. No. A mí me habían dejado ensalchichado con unos chavos del Banco de Fomento. Ok. Y yo salí corriendo, abrí unas cuentas nuevas y estaba corriendo con lo que entraba ahí. Y los balances viejos, pues tenía que escribirle una cartita a Melba todos los meses pidiéndole unos retiros. Ujú. Y había un comité que evaluaba las solicitudes. O sea que, oye, yo me alegro que ustedes me hayan preguntado esto porque todavía hay mucha gente, incluyendo mucho popular, alcaldes, asambleístas municipales, líderes del partido, que me dicen que mucho daño le hizo Zaragoza a Alejandro al no pagar los reintegros. Porque piensan que los reintegros no se pagaron porque no quisimos. Ujú. Claro, hay mucha falta de información porque aún para toda esta cronología que pasó aquí, yo tuve que llamar a compañeros del gabinete y decirles, refréscame la memoria para los eventos que pasaron, porque me di cuenta que esto no está escrito en ningún sitio. No. Esta parte, que es una parte me parece importante de Yo no sabía de la historia financiera de yo no Puerto sabía Rico. que esencialmente hubo un corralito. Hubo un corralito, sí. O sea, con los chavos de... Y entonces la gente piensa que era que yo estaba allí y yo decía, no, a mí me gusta que el vecino me pelee, que yo no limité el reintegro. A mí me gusta que la gente me grite en la calle. Claro. No, mire, mi hermano, aquí hubo un banco que se puso en sindicatura. Y no había... O sea, literalmente usted no tenía chavo porque, pues... ¿Cuánto era la Exactamente. nómina quincenal del gobierno en ese momento? 175. ¿Y cuánto fue el punto más bajo que usted vio esas cuentas? 15 millones. O sea, Un día, o wow. sea... Sí, y yo hubo momentos que el gobernador me llamaba, me acuerdo, se lo estaba recordando a Jesús Manuel los otros días, y él se acuerda de la llamada. Alejandro me llamó el lunes, me dice, don Juan, él siempre me ha dicho don Juan, ¿cuántos chavos hay en la cuenta? Digo, 15. Y me dice, ¿y cuándo es la próxima nómina? Digo, el viernes. ¿Y cuántos son? 175. Hay un silencio como de 10 segundos. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, me dice, ¿y por qué yo no lo oigo preocupado? Yo digo, bueno, porque esto lleva pasando ya como 10 nóminas. O sea, yo tengo, o sea, aquí en Hacienda se deposita todos los días. Claro. Hay Deposito dinero entrando todos los días. Y claro, yo tengo la válvula, tengo la válvula, yo cierro unas válvulas y pago la nómina, Claro. ¿verdad? Y la gente tiene que entender algo también, cómo se financia el gobierno de Puerto Rico, porque en toda esta crisis yo me di cuenta la gran ignorancia financiera que hay aquí en términos de las finanzas del país. Tú sabes que nosotros hacemos el presupuesto que ahora se está trabajando, ¿verdad? Que empieza en julio 1. Cuando surge esta crisis de efectivo, yo tuve
compañeros del gobierno a quien nosotros le pasábamos dinero en bloque, en una remesa mensualmente, que me escribieron cartas diciéndome, mire, secretario, nosotros estábamos muy molestos con usted porque a nosotros cuando se aprobó el presupuesto nos aprobaron 415 millones de pesos. Y ese dinero tiene que estar guardado en algún sitio en Hacienda. Nosotros solamente estamos exigiendo que usted no los dé. Gente, o sea, no estaban under the influence de ninguna sustancia. Gente seria, gente preparada. Entonces decía, pero esta persona se fumó algo. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que yo preparé un... Es como si en enero primero, si tú eres contapropista, te sientas con tu esposa, o con tu compañera, con tu compañero y haces un presupuesto y dices, bueno, el año pasado más o menos hicimos 150 vendiendo medias, vendiendo anuncios, vendiendo no sé qué. Este año yo creo que debemos estar por ahí de nuevo en 150. Y esos 150 nos va a dar para pagar la casa, el agua, la luz y darnos 2 viajecitos. Pues muy bien, pues arranca el año, enero primero. Eso es como pensar que esos 150 tú lo tienes en el banco, enero primero, pues así mismo funciona el gobierno. Tú apruebas el presupuesto y prendes una vela. De que se cumple. Para que entre el dinero y entonces vas a autorizar. El presupuesto es una autorización para gastar. Tú vas gastando. Lo que pasa es que en tiempos normales el gobierno de Puerto Rico emitía una cosa que se llamaban los TRANS. Tax Revenue Anticipation Note. Que era como un préstamo a corto plazo que te adelantaba el cash y lo como pagabas después de la planilla. Exactamente. Un préstamo intramural, intra-year. Tú lo cogías en julio, agosto y lo pagabas después de las planillas. Pues en mayo. ¿Verdad? Decía, pues mira, dame 3, 4 billones de pesos. Yo te los voy a pagar dentro del mismo año. Y eso te permitía suavizar los picos y los valles del cash flow. Pero ustedes saben que en toda esta crisis las diferentes fuentes de financiamiento del gobierno de Puerto Rico fueron muriendo, ¿verdad? Nos dejamos de emitir bonos. No había línea de crédito. No había línea de crédito. Pues, eso es parte de la cronología. Como en diciembre del 15, Melba me envió una carta. Ya como en verano del 15 me había bajado la línea de crédito. Y en diciembre del 15 me dice, vete a buscar crédito a otro lado porque te la tengo que bajar a 0. O sea que ya ahí yo estaba cash basis. Ahí yo estaba corriendo. Entra lo que entra, se paga. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo? Porque yo lo escucho y quizás, o sea, no voy a poner en duda nada de lo que usted nos está explicando, el corralito y todas esas cosas, pero a la misma vez los reintegros son retenciones que nos hacen en el origen, por ejemplo. Seguro. Son pagos en excesos que yo hice como contribuyente. Y sí, yo puedo decir, bueno, está bien, yo puedo entender lo que está diciendo el secretario y la cosa está pillada y las cuentas y eso, pero es que esto ya yo lo pagué. Exacto. Yo lo pagué y me lo sacaste del cheque hace meses. Entonces se supone, si yo confío en el sistema, se supone que eso está en algún lado en Hacienda. Sí. Y si yo lo pagué en exceso, pues me lo tienes que dar. Y me alegro que traigas eso, entonces, porque esa es una teoría muy común. Claro, bro. Por eso, pues, ¿sabes? No, eso es pensar que los 100 pesos que tienes en el banco están ahí esperando por ti. No, lo que, bueno, pero como funciona, Jonathan, es que ¿cómo tú crees que se paga la nómina? Tú me envías, ustedes me envían cheques, ustedes me envían pagos mensuales, ¿verdad? Y el gobierno los usa. Los usa completo. Cuando se acaba el año, pasan 3 meses y medio, que es abril 15, tú me envías una cartita a mí diciéndome, sumé y resté, yo te adelanté tanto, hago un cuadre, secretario, usted me debe 200 pesos, me debe 800 pesos. En el interín, yo me gasté todo el dinero de todo el mundo. Porque con ese que corre el gobierno. O sea que pero me alegro que lo traigas porque mucha gente pensaba que las retenciones de nómina se guardaban en una bóveda en Hacienda. Y que yo estaba esperando. Que había catch. Y que yo estaba esperando a que tú me dijeras, ¿te debo o me debes? Exacto. Pero no, eso no es así. O sea, tú me envías los chavos y al otro día que tú me enviaste los chavos, yo los gasté. El año que viene, cuando tú hagas tu cómputo, tú me vas a decir cuánto si tú me debes, yo te debo. 15 millones, con 15, si en ese punto tan bajo que usted vio la cuenta de 15 millones de pesos, ¿qué hubiese pasado si no hubiese entrado chavo? ¿Qué se dejaba de pagar? La nómina. ¿Verdad? Nómina.
Y la depresión económica que entraba a un nuevo nivel. Porque hubiera sido Sí. caos. Imagínate que 120 y pico, ¿cuánto estaba esa nómina de Fondo General? Como 120 y pico mil personas una quincena en este país. Es bounce Sí, check. no, era... No, es que no es era- bounce check porque Que no va a entrar, no no hay va a entrar, depósito no hay directo. depósito directo. punto. Se Sí, acabó. sí, las únicas... Y aquel que ha corrido un negocio lo sabe. O sea, si tú no tienes... Si a ti te cancelan la línea de crédito, si tú no tienes un familiar que te preste chavo, Ujú. la única forma que a ti te queda para financiar tu negocio es debiéndole a los suplidores. Así que se le debía a los suplidores. Exactamente. La única válvula que yo tenía para financiarme, y fíjate, la única que yo me financiaba con energía eléctrica y acueducto. ¿Y cómo me financiaba? No pagándole de la, No pagándole la factura, el gobierno central. como cualquier otro hijo de vecino. Ajá. Y ahí no hay problema. Ok. Pero lo único que me quedaba a mí era no pagarle a los suplidores, incluyendo los reintegros. Ujú. Entonces, yo tenía, ¿tú te acuerdas de aquellas escenas? Gente amarrada a los portones, Ujú. los T1 protestaban, todo el mundo. Porque si yo no tengo nadie que me preste, pues me vas a prestar tú. Ujú. Pues sí, yo te debo, pues aguántate. Aguántate que yo tengo que pagar la nómina. Aguántate que yo tengo que pagar la gasolina a la policía. Pues estábamos en esa disyuntiva. Y entonces, oye, y yo creo que esto es algo que y me parece que hay un periodista, alguien que lo está tratando de recopilar, porque me parece que es una historia importante en la finanza de nuestro país, que debe estar en algún sitio, porque tú tratas de reconstruir esto por portadas de periódicos, Ujú. y es un poco complejo, ¿verdad? Y obviamente del periódico al protagonista siempre hay una distancia. Y fue Claro. era un drama diario, ¿verdad? Y todo esto sazonado con un ambiente bien litigioso. No teníamos promesa. Ujú. Yo siempre mirando por el balcón que vinieron unos alguaciles federales Ujú. a trancarme la cuenta, sabiendo que estaba en julio primero entra la Junta. Pues entonces, sabiendo que la Junta estaba ahí, aunque la Junta tomó unas semanas en engranar, ¿verdad? Pues también fuimos extremadamente cautelosos con las transacciones que se hacían. O sea, fueron momentos complicados. O sea, que realmente lo que usted nos está diciendo es que realmente el país estuvo más cerca de lo que la gente cree de estar insolvente. O sea, de Sí, quedarse sin sí, efectivo. sí. Digo, Que sí. eso es estar insolvente. No, pero está insolvente, pero de quedarse Nunca sin quedarse sin efectivo. de no O hacer sea, una nómina. de no hacer una nómina. O sea, estuvimos a cuántos días de no hacer una nómina. Sí, ¿Una semana? A una semana. De que 120. Y algún momento se llamaba así como a llamar a Amgen. Mira, tú me puedes levantar el trimestral porque, o sea, Bueno. presumo que los grandes contribuyentes a lo mejor te pueden pagar una nómina. Bueno, lo que pasa es que yo meses antes, yo había enmendado la ley. Eso se hacía. Ajá, Se hizo por muchos años. ajá. Pero eso tenía el problema. O sea, cuando empezamos con este peseteo, a estar mirando los números todos los días, nos damos cuenta que algo estaba jodido aquí. Porque yo más o menos conozco, yo llevo muchos años en la calle, yo conozco quiénes son los players, ¿verdad? Entonces yo decía, oye, pero yo estaba esperando en estimada corporativa que tal banco me pagara 20 millones de pesos. Y Porque yo los conozco. y llegaban 10. Llegaban 2. Sí, coño. O yo esperaba de tal farmacéutica que llegaran 50 y llegaran 6. Yo decía, entonces yo los llamaba. Pues yo conozco a medio mundo, ¿verdad? Ya tantos años en la calle. Me decían, Juan, es que nosotros hace muchos años, cuando la cosa se puso pelúa, hicimos un adelanto. O sea, que ellos mismos se estaban cobrando Ellos mismos estaban amortizando el adelanto. Ajá. Ah, mira. Ellos, chico, pero entonces, ¿y dónde está eso registrado? Exacto. Eso no está en el radar. Ajá. Eso tú te das cuenta cuando te dan el cantazo. Entonces yo preparamos una legislación enmendando la famosa sección aquella de los closing agreements. No sé si tú te acuerdas aquel... Me suena el término, pero no. el recuerdo. closing agreement fue el mecanismo que se usó para tirarle el toallazo a Doral. Exacto. Ah, ya. Que se le reconoció La deuda. ¿eran cuántos millones? 300. 240, algo así. 240, que era lo que le estaban diciendo al regulador, que Que con tenía. eso era que estaba. Exactamente. Que estaba. Pues entonces, capitalizado. Ajá. yo preparé un proyecto para enmendar esa sección de la ley, prohibiéndole al secretario pedir adelanto. Ah, ya. Ya. Que me acuerdo que me llamó Eduardo Batia para decirme, mire, secretario,
aquí le están quitando poderes en una legislación propuesta. Digo, sí, Eduardo, yo lo sé si es mía. Sí, Yo fui que la redacté. radiqué yo. Entonces le expliqué. Lo que pasa es que ese perro me muerde todos los días, chico. Ok. Cuando yo estoy esperando un cash, Ujú. Te digan aquí dos. se han hecho tantas transacciones off the books Ajá. por tantos años. Bueno, tú sabes que el acuerdo ese de Doral, que se acordó hacerle un cheque de 240 millones de pesos, ese acuerdo en Hacienda no existía. Ese expediente y el acuerdo se trituraron. Ay, Dios. Melba era la secretaria y Melba se entera cuando Doral va a cobrarle. Ujú. Entonces, Melba lo ve y manda a buscar el expediente. No existía nada en el departamento, ni un email, ni un acuse de recibo. Todo había sido destruido. Pues entonces, pues, ¿y quién tiene eso en el radar? Entonces, pues sí, contestando tu pregunta, no fuimos a pedirle a la gente a pasar el cepillo, porque ya yo mismo lo había prohibido, porque tú sabes, ese perro nos iba a morder. O sea, eso te desvirtúa el forecast, el presupuesto, los pronósticos. O sea, que usted no estaba todos los días viendo mi banco online y escondiendo los chavos. Eso es lo que No, usted quiere decir. no. Estábamos todos los días tomando decisiones. Explica, ¿verdad? Porque Aclarada. Sí. Porque, pues, No, pero oye, tú no sabes cuánto, porque yo no había tenido oportunidad, porque esto cuando a veces tú me llamas por la mañana, yo no tengo tiempo para hacer este novelo. Claro. La mitad, tú sabes. Mire, cuando usted se va a reunir con el secretario, darse un cafecito allí en el intendente Ramírez. Lo veo cada vez en los vaqueros. Ok. Son Bueno. vaqueros los Son dos. vaqueros los dos. Sí, son vaqueros sí, los él dos. va. Eso está en la ley de orgánica que para el secretario de Hacienda hay que ser vaquero. Tiene que ser vaquero. Obviamente son los más odiados, así que el secretario de Hacienda, los vaqueros, los más odiados. Sí, yo creo que es parte del perfil. Pero tienen buena relación. Sí, tenemos. Oye, es que yo estas cosas... Mira, yo le digo a los compañeros de la oficina, estamos en la segunda mitad del cuatrienio, ¿verdad? It's showtime. Ok. Estamos entrando al silly season. Sí, Exactamente, ¿verdad? No es casualidad, estos tipos de comentarios, no es casualidad que Tommy que estoy en un back-to-back con Tommy. Claro. En Buenos Días, Puerto Rico. Sí, lo sé, lo he visto. Pero entonces lo que Tommy, entonces, pues, yo con estas cosas pero lo que yo no entiendo, senador, en esta de silly season, cuando sale lo de la reforma contributiva, lo que se reporta es que usted no quería considerar la reforma contributiva, el proyecto, cuando se llegara al Senado, que usted no iba a hacer eso. No, yo no tengo problema. Sí, porque tiene que pasar por la Cámara primero. Claro. Cuando la Cámara lo pase, Y ahí lo va a considerar. Lo podemos considerar. Sin ningún problema. Lo ideal, oye, como te decía al principio, es difícil oponerse a la propuesta del gobernador porque le baja los taxes a todo el mundo. Claro. Entonces, pues, si al final de cuentas ese es el proyecto que viene, la decisión que yo tengo que tomar es, bueno, pues me están poniendo en una encrucijada. Yo digo, bueno, con tal de darle los beneficios que le vayamos a dar a las pymes y a la clase, y a la clase media, pues deja que los bancos se jalten. Pues si eso es lo que hay, si esa es la propuesta que hay, pues dale para adelante. Pero yo preferiría que no. Claro. Yo preferiría que no. Claro. Mire, senador, ¿usted va a correr para la gobernación? Sí, si Dios quiere. ¿Pero está decidido o está explorándolo? No, estoy decidido. O sea, está decidido. Sí. Porque lo que usted había comentado era que estaba con un comité que estaba evaluando las cosas, no sé. Sí, no, pero ya. Pero ya esto está decidido. Sí. Ok. Sí. Y tiene director de campaña, está recaudando fondos. Sí, estamos recaudando fondos. Tengo un grupo de asesores. ¿Está encuestando? Nos reunimos la semana pasada con la compañía encuestadora y vamos a encuestar. Vamos a encuestar ahora después del 7 de mayo. Después del 7 de mayo. Sí. O sea que el que gane la presidencia o la que gane la presidencia realmente se va a enfrentar a la del senador Zaragoza en una primaria por la gobernación. Vamos a esperar unas semanitas después del 7 de mayo. Para darle el cantacito. Sí, no, en lo que la efervescencia. Claro. Sí, porque si no se contamina. Claro. Y si la encuesta le dice que no es viable, ¿se quita? ¿Puede para el Senado? ¿O usted cree que...? Bueno, porque yo no soy encuestador. Lo que pasa es que tú sabes que estas encuestas son como building blocks. Claro. O sea, yo no creo que la primera encuesta me diga que no soy viable. Sí. Pero, o sea, tal vez ahí en esos niveles es name recognition pero la otra vez que me dio en su consideración de la gobernación. Porque ahí ya estábamos en una etapa bastante adelantada. Y ya usted sabía ahí yo tenía un 12, un 14. Ok. Y no se movía. Y yo dije, yo no tengo suficiente pista para despegar. Sí, no hay pathway. Okay. Además, oye, de que era against all odds. Ok. Claro. ¿Sabes? Yo había sido secretario. Sí, nunca había sido político. Nunca había sido político.
pero alguna gente con Monday Morning Quarterbacking pueden pensar que lo hice a propósito, ¿verdad? Pues entonces tener un fallback en el Senado. Pero no, lo hice... En ese momento entendía que sí, pero al final de cuentas no me salió mal. Porque de todos esos candidatos que estaban corriendo, el único que sobrevivió fue el de Comerío, que sigue alcalde, y yo, que estoy en el Senado. Claro. Bueno, ya lo saben. A los amigos que lo están viendo, va a correr. Lo digo aquí. Va a correr. O sea, ya está decidido, va a correr. Busquen el video. Va a correr. 23 de abril. Va a correr. En YouTube. No se va a quitar. ¿Verdad? Esa es la que hay. Esa es la que hay. Así que ya está el primer candidato oficial. Bueno, y le hago la aclaración porque lo último que le había comentado era eso, que estaba explorándolo, pero ya está decidido. Sí. Bueno, pues, senador, gracias por el... Sí, pero no sé, nunca hablamos del BCN, nunca hablamos de mis vaqueros, o sea, eso se quedó... No, olvídate de eso, porque eso es cangrejeros. Aquí somos cangrejeros y pues no podemos... no vamos a darle foro a esas cosas aquí. Para que vengan a decir que si todos somos vaqueros y todas esas cosas que dicen ellos, los vaqueros ahí. Pero los vaqueros perdieron con un Macao. Sí. Cosas que pasan. Eso fue un golpe duro. Digo, Santurce no gana en Santurce no gana en Bayamón desde el 2014, así que... Está duro. Digo, de esos 3 años recesamos, pero... Está bien, pero... Sí, no, pero Santurce no gana, pero asusta. Asustamos, siempre jugamos bien. El año pasado le ganamos 2 en el Clemente. Sí, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Siempre le jugamos bien. Sí. Oye, no, y más allá, y ustedes que van a menudo también. Claro. Es algo, yo voy porque es terapéutico. Es divertido. Es súper divertido. En el juego de Manatí la pasamos súper bien, le gritamos una. Le gritamos esas cosas. Sí. Tú sabes que ayer yo estaba, en el último juego nos estábamos acordando, yo antes de estar donde estoy, mi abonado era detrás del equipo visitante. Ok. Y es súper bueno porque entonces tú puedes hacer le grita al bullying. Y yo recuerdo un jugador de San Germán que era bien blanco, que nosotros le gritábamos, mira, tú eres más blanco que el sobaco del Papa. Y el tipo se le salía el monstruo. Bueno, nosotros hacemos eso con Edicaciano. Sí. Walter Hodge nos invitó a pelear. Y nos metió 35. Nos metió 27 en el primer quarter. Había un dirigente que era bien cabezón y nosotros le decíamos cuando estaba perdiendo, que fuera y se tomara una batida de aspirina. Es una experiencia cultural. La pena que le dimos a Mayagüez los otros días empezamos a gritar, Richie es el coach, ¿verdad? Richie Dalmau. Cristian, empezamos, Cristian, juega tú. Sí. Es cosa. Pero senador, gracias por venir. Estaremos bien pendientes de ya esos anuncios políticos de su carrera política y su aspiración a la gobernación. ¿Quién gana la presidencia del PPD? Yo creo que está más apretado de lo que la gente piensa. ¿Sí? Sí. Yo creo que... ¿Va la gente a votar? Digo, estos han sido ciclos. Jesús estuvo adelante en un momento dado. Javi repuntó. Yo creo que Jesús está viviendo por la curva, por la curva de adentro. Yo no sé cuánta gente va a ir a votar porque todavía yo voy a la calle y está como la gente. Sí, la gente ni saben del evento, saben que se está cocinando algo, pero no lo entienden bien. Yo no sé. Para mí, si pasamos de 50,000 personas, sería. Yo creo que siguen a 30. Sí. Mi número es 25. Así que a 30 es. Vamos a ver. Está bien. Bueno, gracias, senador. Amigos, a ustedes por habernos acompañado. Recuerda suscribirse a nuestro patreon.com de Puertos para el Problema. Ahí pues usted recibe un par de cositas. Esta semana, usted puede entender lo que hablamos en el episodio sobre Lote 23. Tiene que buscar el Bizcochito Report porque allí voy explicando un poco qué es lo que está pasando con eso. Y pues parece que vienen cositas por ahí que a los muchachos se van a asustar, pero que la fuerza la acompañe. Nos vemos el martes que viene.